Una asombrosa variedad de reacciones químicas ocurren en los organismos vivos. A la vanguardia de la coordinación de numerosas e intrincadas reacciones de vida se encuentran las proteínas. Su nombre proviene de la raíz griega protos, que significa primero. Las proteínas son polímeros orgánicos compuestos de aminoácidos enlazados entre sí de una forma específica. Están formados principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y algunos elementos metálicos como hierro, zinc, magnesio, entre otros. Las proteínas se consideran copolímeros naturales formados por unidades más pequeñas de moléculas llamadas aminoácidos. Se necesitan 50 aminoácidos o más para formar una proteína, las cuales se agrupan en cadenas largas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. La actividad funcional de una proteína en las condiciones celulares depende de su plegamiento en una estructura tridimensional particular denominada conformación nativa. Dicha conformación y organización de las proteínas se pueden establecer en 4 niveles: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria se define como la secuencia u orden de residuos de aminoácidos de una proteína. Los residuos se unen mediante enlaces peptídicos covalentes. La secuencia de aminoácidos de una proteína tiene importancia genética, porque procede de la secuencia de bases de nucleótidos del ARN mensajero, el cual se transcribe a su vez de una secuencia de nucleótidos, gen, que reside del ADN. En consecuencia, la estructura primaria de una proteína es el resultado inevitable del orden de nucleótidos que hay en el ADN y prepara la proteína para los siguientes 3 niveles de organización. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable. Existen 2 tipos de estructura secundaria. La primera, la alfa-hélice. Esta estructura se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria. La segunda, la conformación beta. En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice, sino una cadena en forma de zigzag, denominada disposición en lámina plegada. Presentan esta estructura secundaria la queratina de la seda o fibroína. Estructura terciaria. Los elementos de la estructura secundaria pueden interactuar y replegarse como una unidad globular o fibrosa, compacta denominada estructura terciaria. Esto es consecuencia de la interacción entre las cadenas helicoidales a través de diversos enlaces e interacciones. La conformación globular facilita la solubilidad en agua y así se pueden realizar funciones de transporte, enzimáticas y hormonales. Esta conformación se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales R de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlaces: el puente disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tienen azufre, los puentes de hidrógeno, los puentes eléctricos y las interacciones hidrófobas. Definitivamente es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por lo tanto la terciaria. Estructura cuaternaria. Se presentan unidades que tienen más de una cadena polipeptídica para formar una proteína de varias subunidades. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. El número de protómeros varía desde 2, como en la exoquinasa, 4, como en la hemoglobina, o muchos, como la capsida del virus de la poliomielitis, que consta de 60 unidades proteicas. Clasificación según su forma y solubilidad en agua. Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas, de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Funcionan como sustancias estructurales de los tejidos animales. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos que son muy solubles en las soluciones acuosas. Por su solubilidad en agua pueden ser
transportadas de un lugar a otro dentro del organismo. Características de las proteínas globulares y fibrosas. En el siguiente esquema se muestran las proteínas globulares y fibrosas y sus principales ejemplos. Las proteínas fibrosas y globulares son consideradas proteínas de tipo simple. Las fibrosas se dividen en colágenos, elastinas y queratinas. Las globulares se dividen en globulinas, albuminas e histonas. Las proteínas fibrosas son consideradas insolubles por su alto contenido de aminoácidos hidrofóbicos. Es caracterizada por tener cadenas muy alargadas, en la cual forman cadenas helicoidales. Una cadena helicoidal son cadenas enlazadas en forma de hélice. Un ejemplo está asociada con la estructura del ADN. Es más fuerte que cadenas paralelas y son más resistentes. Desempeñan un papel estructural en función de conexión, protección y soporte. El colágeno es un componente principal de la piel, huesos, tendones y dientes. Se encuentran por lo regular en todos los animales. Su unidad básica es de triple hélice denominada tropocolágeno. Se caracteriza por tener resistencia y su no capacidad de estiramiento. La elastina posee la elasticidad y capacidad de estiramiento y se encuentra de manera natural en nuestro cuerpo. La alfa-queratina es un componente principal de pelo y las uñas. Es rica en azufre. Existe un componente que se aproxima a la queratina y que es denominada quitina. Se encuentran más en frutos secos que son almendras, nueces, semillas, etc. Su característica principal es dureza, resistencia y flexibilidad. Las proteínas globulares son también llamadas esferoproteínas. Son caracterizadas también por ser solubles. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compactada, dejando un grupo de hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos de hidrófilos hacia afuera. Un hidrófobo son sustancias repelidas por el agua o no pueden mezclarse con ellas. Ejemplos son los aceites. Los hidrófilos tienen afinidad por el agua, pueden mantener contacto con el agua, son a su vez lipófobas y no tienen afinidad por lípidos o grasas, no se mezclan con ellas. Gracias a esta hacen que puedan o sean solubles en agua. En las enzimas tienen todas, las que son las inmunoglobulinas, hemoglobina y albumina. La hemoglobina transporta oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. Las inmunoglobulinas actúa como receptor de los linfocitos y la mioglobina es parecida a la hemoglobina. Puede almacenar oxígeno y tiene una cadena polipéptica de 153 aminoácidos. Y los citocromos tienen la función de transporte de energía en las células vivas. Las diferencias entre proteínas globulares y fibrosas es que en la forma las globulares son esferoidal y casi esférica. Las fibrosas, su forma es longitudinal y alargada. En cadena polipeptídica, las globulares son plegadas y las fibrosas son estiradas. La solubilidad, las globulares son solubles y las fibrosas son insolubles. Su función
de las globulares es metabólica y unen a las moléculas. Las estructurales tienen su función es estructura estática. Los ejemplos en proteínas globulares es la mioglobina, hemoglobina, insulina, etc. En las fibrosas son el colágeno, queratina, lana, etc. En la siguiente imagen se muestra la diferencia de una estructura de una proteína globular a la de una fibrosa. Ejemplos y funciones. Proteínas globulares. La albúmina. Esta proteína es soluble en agua y coagulable por el calor. Se encuentra en huevo, sangre, leche y muchas plantas. Hay 3 tipos: la ceroalbúmina, que es la proteína del suero sanguíneo, la lactoalbúmina es la proteína de la leche y la ovoalbúmina es la proteína de la clara del huevo, como se muestra en la imagen. Su función es de transporte y almacenamiento. Las globulinas son insolubles en agua, pero solubles en agua salada. Se coagulan al calentarse a altas temperaturas. Están presentes en la leche, los huevos, la sangre y forman parte principal de las semillas. Su función es de transporte. La glutelina o glutenina es una proteína insoluble en agua, pero soluble en un ácido débil o una base. Se encuentran en la cebada o el arroz. Su función es de reserva y solo se produce en materia vegetal. Las histonas. Estas son proteínas solubles en agua. Son ricas en arginina o en lisina. Componen los cromosomas que regulan la expresión de los genes. También forman a las nucleoproteínas. Su función es estructural. Las protaminas. Estas proteínas son solubles en agua y en polipéptidos básicos de bajo peso molecular. Son muy ricos en aminoácidos argininos. Las protaminas se encuentran unidas al ADN de los espermatozoides de algunos peces, como se muestra en la imagen. Algunos ejemplos de protaminas son la salmina del salmón y la esturina de los esturiones. Su función es estructural. Las pseudoglobulinas están presentes en el suero y su función es estructural y de transporte. Proteínas fibrosas. La queratina es el principal componente de la epidermis exterior dura y de sus apéndices como el pelo, los cuernos, uñas y plumas. Se clasifican en alfa-queratinas, como se muestra en la imagen, están presentes en mamíferos y las beta-queratinas están presentes en aves y reptiles. Su función es estructural. El colágeno es una proteína fibrosa componente de la piel, los huesos, los tendones y los dientes. La unidad básica de la fibra de colágeno es una triple hélice denominada tropocolágeno. En la imagen se muestra su función estructural. La elastina está presente en los tejidos de todos los vertebrados y la conforman aminoácidos como la valina, prolina, glicina, lisina y alanina. La elastina es la proteína que constituye los tejidos conjuntivos óseos y cartilaginosos, también los vasos sanguíneos, y que proporcionan elasticidad en la piel. En la imagen se muestran las fibras de elastina, las cuales sujetan a las fibras de colágeno y las mantienen en su lugar. Su función es estructural y contráctil. La miosina es una proteína fibrosa y contráctil que se asocia con la actina en las células musculares. La miosina es capaz de hidrolizar el ATP y desplazarse a través de la actina, lo que provoca la reducción de las distancias entre ambas fibras y, por lo tanto, provocan la contracción muscular. Su función es estructural y contráctil. La fibroína está presente en la seda de araña y en la seda de los gusanos. Las orugas, como se muestra en la imagen, ocupan a la fibroína para crear sus capullos. Su función es estructural.